Buenas tardes, biólogo. En esta tarde vamos a exponer sobre el tema de beta oxidación de los ácidos grasos. Como integrantes del grupo tenemos a Panaifo Mucushua Shirley, Ríos Acipali Xiomara, Sandoval Martínez Cristina, Seclen Noriega, Álvaro y la que les habla Soliña Raigada Estefanía Lana. Eh, Vamos a continuar con la primera diapositiva. Siguiendo con la diapositiva, yo le voy a hablar un poco más sobre la introducción. Los lípidos son fundamentales para la vida. Tienen una variedad de funciones celulares esenciales. La principal forma de su energía y sus componentes básicos de los lípidos son las membranas celulares. Los lípidos especializados juegan roles críticos como pigmentos, cofactores, detergentes, transportadores, hormonas y mensajeros intracelulares y extracelulares. También tiene la capacidad de diversos lípidos. Es vital para todos los organismos. Eh, También se sintetiza a partir de los precursores hidrosolubles y utiliza ATP-NA de pH en todas sus reacciones. Ahora voy a hablar sobre la formación de malonil coenzima A partir de la acetil-coenzima A, que es un proceso irreversible catalizado por el acetil-A carborilasa. El acetil-coenzima A carborilasa es esencial en la biópsis de ácidos grasos, ya que varía entre las bacterias, animales y plantas. Bueno, en las bacterias podemos ver que tiene tres subunidades polipépticas. También en los animales está en un único polipéptico multifuncional. En cambio, en las plantas hay ambos. También tenemos que un carboxilo de bicarbonato se transfiere a la biotina en una reacción dependiente del ATP. También podemos ver el grupo de bionilo que transfiere C2 a la acetil-coenzima A generando malonil de coenzima A. Estructura del sistema de ácido graso sintesa tipo 1. Aquí se muestra estructuras de baja resolución de los sistemas enzimáticos. Todos los sitios activos en el sistema de los mamíferos están ubicados en diferentes dominios de una única cadena polipeptídica larga. El ácido graso sintesa de mamíferos tiene múltiples sitios activos. En la AGS1 de mamíferos, múltiples dominios actúan como enzimas vinculadas, con cada sitio activo en un dominio separado. Durante la síntesis de ácidos grasos, los intermedios se mantienen unidos como tioésteres a dos grupos tiol, uno en un residuo C y S y otro en una proteína transportadora de acilo ACP. La hidrólisis de estos tioésteres liberan energía, favoreciendo la condensación de la síntesis. La ACP, en su grupo proteico 4-fosfopanteteína, transporta la cadena acilo en crecimiento entre los sitios activos del complejo. En mamíferos, la ACP tiene una función similar a la de Escherichia coli, pero está integrada en un polipeptídico multifuncional más grande. Para continuar con la exposición, les hablaré acerca sobre el ácido graso sintasa que recibe grupos acetil y el malonilo. Antes de comenzar las reacciones de condensación en la síntesis de ácidos grasos, los grupos tio del complejo enzimático deben cargarse con los grupos acilo correctos. Acá tenemos cuatro puntos claves que nos da como punto 1 condensación, 2 reducción, 3 deshidratación y 4 reducción del doble enlace. En el punto número 1, que es de condensación, nos dice que se transfiere un grupo acetil, que es el C2, y un grupo malonilo, que es el 3.
a los dominios específicos de la fase. Durante esta etapa ocurre una reacción entre el grupo acetilo y el malonilo, liberando una molécula de dióxido de carbono que viene a ser CO2. En el punto número 2, que es la reducción, el grupo beta-ceto intermediario se reduce a un grupo hidroxilo mediante la acción de la enzima beta reductasa. En la reducción que se utiliza el NADPH. En el punto número 3 tenemos la deshidratación. El grupo hidroxilo recién formado y un hidrógeno vecino se eliminan como agua, que es el H2O, generando un enlace doble. Y en el punto número 4, que es la reducción del doble enlace, nos dice que es reducido a un enlace simple por la enzima enioil, el ACP reductasa, utilizando nuevamente el NADPH como donador de electrones. Continuando con la exposición, hablaré sobre las reacciones del ácido graso sintasa que se repiten para formar el palmitato. La síntesis de ácidos grasos en el complejo de ácido graso sintasa involucra varios ciclos de elongación de la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que las reacciones del ácido graso se repiten porque los ácidos grasos se sintetizan de manera incremental, añadiendo dos carbonos en cada ciclo hasta alcanzar la longitud. La razón de que el ciclo sea repetitivo es que la unidad básica es el malonil, que es el coenzima A. La síntesis de ácidos grasos utiliza como principal unidad de construcción el malonil coenzima A, que aporta dos carbonos netos al esqueleto de la cadena en cada ciclo de síntesis. Continuando con la exposición, la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol de muchos organismos, pero en los cloroplastos de las plantas. En las eucariotas superiores, el complejo de ácido graso sintasa se encuentra en el citosol, separando los procesos sintéticos de las reacciones de degradación que ocurren en la matriz mitocondrial. El NADPH citosólico se genera principalmente de la vía de las pentosas fosfatos y la enzima málica. El acetato se transforma fuera de las mitocondrias en forma de citrato. El acetato es un producto del metabolismo celular que puede ser transportado fuera de las mitocondrias en forma de citrato a través del citrato transportador de malato. En eucariotas no fotosintéticos, el acetilcoenzima A, utilizado en la síntesis de ácidos grasos, se forma en las mitocondrias a partir de la oxidación del piruvato y de los esqueletos carbonados de aminoácidos. La membrana mitocondrial interna es impermeable al acetil-CoA porque se utiliza un transportador indirecto para poder mover los equivalentes del grupo acetilo al citosol. El oxaloacetato se reduce a malato, que puede regresar a la matriz mitocondrial y generar NADPH citosólico. Ese proceso consume 2 ATP por cada molécula de acetil liberada para la síntesis de ácidos grasos. El NADPH necesario se obtiene de la vía de la pentosas fosfato y la enzima málica. La biosíntesis de los ácidos grasos está regulada con precisión. La biosíntesis es un producto complejo que implica la síntesis de moléculas a ácidos grasos a partir de precursores más simples. Cuando hay un exceso de combustible metabólico, este se convierte en ácidos grasos y se almacena como triacilgliceroles. La acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima clave en la regulación de la biosíntesis de ácidos grasos. El citrato también inhibe la fosfofructoquinasa 1, reduciendo la glucólisis. La enzima se regula por la modificación covalente, la fosforilación inducida por el glucagón y la adrenalina la inactiva. En plantas y bacterias la regulación difiere. La malonil-CoA bloquea la beta-oxidación durante la síntesis de ácidos grasos, evitando que éste tenga un ciclo inútil y asegurando que la síntesis y degradación de ácidos grasos ocurran en compartimientos celulares distintos. Los ácidos grasos saturados de cadena larga se sintetizan a partir del palmitato.
El palmitato se enloga mediante la adición de dos átomos de carbono a la cadena. Este es el principal producto de ácido graso sintasa en células animales y actúa como precursor de otros ácidos grasos de cadena larga. El palmitato se alarga para formar estearato mediante la adición de grupos acetilo. Ese proceso de enlogación se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso y en las mitocondrias. El sistema más activo en el Re alarga el palmitoil-CoA en dos carbonos para formar estearil-CoA, aunque usan diferentes sistemas enzimáticos y la coenzima A como transportador de grupo acilo, el mecanismo es similar a de la síntesis del palmitato, con la adición de dos carbonos seguido de reducción, deshidratación y reducción adicional para producir el producto saturado de 18 carbonos. Continuando con la exposición, la desaturación de ácidos grasos requiere una oxidasa de función mixta. El palmitato y el estearato son precursores de los ácidos grasos monoinsaturados, palmitoleato y oleato, que tienen un doble enlace entre carbono 9 y el carbono 10. La acil-CoA desaturasa cataliza esta reacción. Los mamíferos no pueden añadir más dobles enlaces entre el carbono 10 y el extremo metilo, por lo que no sintetizan linoleato ni alfa-linoleato, que deben obtener de la dieta. Las plantas pueden sintetizar estos ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos son cruciales para la fluidez de la membrana y actúan como precursores de otros compuestos importantes como el araquidonato, precursor de los eicosanoides. Los ecosanoides son moléculas de señalización biológica que actúan sobre tejidos cercanos. La fosfolipasa A2 libera araquidonato de los fosfolípidos de la membrana, que luego se convierte en prostagladinas mediante la ciclooxigenasa. Los mamíferos tienen dos isoenzimas, el COX-1 que regula la secreción de mucina gástrica y el COX-2 que controla la inflamación, el dolor y la fiebre. La aspirina y el ibuprofeno inhiben estas enzimas para aliviar el dolor. Sin embargo, inhibir el COX-1 puede causar efectos secundarios graves. Fármacos como el Vioxx, el Bextra y el Celebrex, específicos para el COX-2, se han asociado con un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, lo que llevó a la retirada del Vioxx y el Bextra del mercado. Celebrex sigue disponible con precaución. El tromboxano sintasa en las plaquetas convierte el PGH2 en tromboxano A2, induciendo la constricción de vasos sanguíneos y la agregación plaquetaria esenciales para la coagulación. La aspirina en dosis bajas reduce ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares al disminuir la producción de tromboxano. Los tromboxanos y los prostagladinas se forman por la vía cíclica del araquidonato. Los leucotrienos, compuestos lineales, se sintetizan por una vía lineal que no es inhibida por aspirina. Las plantas han usado ácido linolenato para producir jasmonato, una molécula de señalización en defensa y en desarrollo. En conclusión, la síntesis y regulación de los ácidos grasos en eucariotas involucran complejas rutas bioquímicas que difieren según el tipo de célula y organismo. En mamífero, los procesos anabólicos y catabólicos ocurren en compartimientos separados. Son diferentes cofactores como el NADPH y el NAD. El palmitato y el esteroato son precursores claves de saturación y enlogación, produciendo diversos ácidos grasos esenciales, algunos de los cuales los mamíferos no pueden sintetizar y deben obtener de una dieta.
La regulación incluye mecanismos alostéricos y de fosforilación con enzimas como el acetil-CoA, carboxilasa y la ciclooxigenasa, jugando roles cruciales. La biosíntesis de eicosanoides y leucotrienos también resalta la importancia del equilibrio en las vías de señalización celular, que son buenas para la salud. Las plantas y bacterias presentan vías de síntesis y regulación distintivas, adaptadas a su necesidad específica y entornos. Bueno, biólogo, eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado nuestra exposición. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. ¿Qué sería que no esté?